Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. ¿Te gusta mi calabaza, cariño? Es prácticamente el mes de Halloween. ¿Cuántas lobas van a salir a aullar? ¿Cuántas brujas y brujos, cariño? Richard, mi suegra. No, tu suegra no es una bruja, cariño. Ay, por Dios, mi querido Aries, corazón. Es el mes de Halloween, ¿vale? Y como es el mes de Halloween, a pesar que hace una calor insoportable en Barcelona, yo me corono, cariño. Yo me corono. Muy bien. Ay, por Dios, así parezco yo que sé, la novia cadáver. A ver, Dios mío, ya está. Ahora sí, cariño. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Antes de empezar, mi querido Aries, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, corazón, empezamos. Precioso, precioso el sonido del cuenco tibetano contigo, cariño. ¿Alguna vez me han preguntado si el tema del cuenco tibetano es importante en una lectura? Sí, corazones, ¿vale? Es importante porque recuerden que nosotros somos también energía, cariño, ¿vale? Entonces, de acuerdo a la vibración, estamos un estado de ánimo bueno, un estado de ánimo negativo, etcétera, etcétera. Tú, cariño, cuando te sientas así un poco de bajón, cuando te sientas desmoralizado, te recomiendo que busques videos en los cuales sale lo que es el sonido del cuenco tibetano, porque hay una frecuencia ahí, Aries, ¿vale? Y si no, pues vuelve a mirar lo que es mi video, ¿vale? Yo lo que he visto, corazón, he visto como si hubieran dos esferas, pero dentro de cada esfera hay un personaje, ¿vale? Hay un ser vivo, un ser humano. Esas dos esferas se cruzan, cariño. ¿Y sabes a cuál me recuerda? Me recuerda mucho al eclipse que hemos pasado el día de ayer, el día sábado, ¿vale? Entonces, siento, corazón, que esto ha sido mágico para muchos de vosotros. Siento que muchos de vosotros posiblemente se van a estar encontrando con una energía especial, mi querido Aries. Siento esto. O tú de repente me dices, Richard, he conocido a una persona o vas a conocer a una persona en la cual te vas a sentir identificado, en la cual te vas a sentir como que lo conoces de toda la vida, Aries. Entonces, ¿qué me están diciendo? Encuentros de relaciones kármicas, de llamas gemelas, de almas gemelas. Va a surgir un encuentro, corazón, ¿vale? ¿Te acordarás, mi querido Aries? A lo mejor de repente ya lo conoces, a lo mejor de repente recién lo vas a conocer, o puede ser que me digas, Richard, desde hace unos días siento que hay una conexión con él o con ella. El otro mensaje también, Aries. Posiblemente también puede ser que si tú has estado con una persona en plan, aquí lo dicen tonteo, coqueteo, miraditas vienen, miraditas van, o aunque no exista una conexión de pareja, tú de repente en algún momento te piensas y dices, ¿por qué esta persona me mira tanto? ¿Por qué esta persona siento que me quiere decir algo? ¿Por qué coincido tanto con él o con ella? Siento que esta persona tiene un sentimiento oculto o quiere expresarte algo, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta de consejo. Estoy ardiendo de calor con esta gorra. Richard, ¿no están en otoño en Barcelona? No, cariño. Aquí es verano todo el año, ¿vale? Estamos ardiendo aquí. He puesto el aire acondicionado. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Aries. Vamos a ver, corazón.
Dice, la carta del 10 de copas, cariño. Siento que es una semana o a partir que tú mires esta lectura en la cual hay una persona que te va a expresar todo lo que siente o todo lo que tiene guardado dentro. Es una semana, Aries, también de encuentros, cariño. Encuentros con familia, encuentros con pareja, encuentros con ex, etcétera, etcétera. Y siento que este encuentro va a ser bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo está aprobando, cariño. Porque el hilo de la vida se está conectando con vosotros. Si hay hijos, mi querido Aries, inclusive puede ser que vas a recibir visita de los padres o de la madre de tus hijos, ¿vale? Si a lo mejor de repente vosotros estáis separados. ¿Por qué? Si te das cuenta en esta carta, aquí hay un encuentro, aquí hay paz, aquí hay armonía. Y hay un arcoíris que le está envolviendo. El arcoíris representa, cariño, el pacto de Dios que hizo con la humanidad. Y caen muchos cuencos. ¿Te das cuenta? Entonces me dicen, es una semana de aclarar, es una semana de armonía, es una semana de entender el porqué de las cosas. Te voy a sacar lo que es un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. ¿Qué me dicen, corazón? Encuentre la paz. La noción de paz interior proviene del plexo solar y del vínculo de este con el chakra del corazón. Para comprender cómo encontrar la paz, debe experimentar el descubrimiento del vínculo entre esos dos chakras. Alimenta un enfado en su interior, libérese de él, mi querido Aries. Entonces, yo lo relaciono con esta primera carta guía, y ya te había dicho que muchos de vosotros van a coincidir. ¿Quién te dice a ti, cariño? No digo que sea para todos, pero si tú quieres esto va a llegar. ¿Quién te dice a ti, mi querido Aries, que una persona con la cual vosotros estaban de repente distanciados, te dice perdón, disculpa, lo siento, etcétera, etcétera? Sé que a lo mejor de repente me vas a decir tú, pero Richard, yo no estoy dispuesto, yo no estoy dispuesta a escuchar, a perdonar porque me ha hecho mucho daño. ¿Qué te dicen los arcángeles, cariño? Tienes un rencor en tu corazón. Y esta situación, Aries, te vuelve triste, solitario, deprimido, deprimida. Ya no quiero saber de los hombres, Richard, ni de las mujeres. Todas sois iguales. Todos son iguales. Cariño, por Dios, te estamos perdiendo, Aries, te estamos perdiendo. No todos los hombres son iguales. No todas las mujeres son iguales. Algunos son grandes, otros son pequeños, altos, ¿vale? Y otros de estatura pequeña. Por Dios. Entonces, cariño, ¿por qué estás así? Te siento como amargado, como amargada, cariño. Tienes que liberarte de esa energía negativa. Recuerda que es un mes en la cual muchos de vosotros van a sentir una conexión muy especial con una persona que te interesa. Muy bien, te voy a dar lo que es signos, que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude, mi querido Aries. Corazón, siento que es una semana como si fuera del grupo Pandora. Qué sorpresas da la vida, encontrarte en plena calle, una chispa en equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y... no me acuerdo más, ¿vale? Te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Ay, por Dios, cariño. Estás peor que Cáncer, cariño. Muy bien, te voy a dar signo, porque los únicos dramáticos son los del signo Cáncer. Tú no. Tú eres práctica, tú eres práctico, conciso. Por eso eres Aries. Pero a lo mejor de repente puede ser el eclipse, cariño, ¿vale? Que te ha vuelto así, nostálgico, nostálgica. Vamos a ver, signos. Me sale un Libra. Me sale lo que es un Leo. Me sale Piscis o Acuario, cierras con Tauro o Virgo, mi querido Aries. Te quiero, corazón, iniciales, sorpresa. Hay una persona que vuelve a tu vida, que se acerca a tu vida. Y posiblemente es para pedir perdón, no para que te coma, porque ya te veo, Richard. Si no comemos, no lo quiero en mi vida, corazón. No todo es comer.
no seas goloso, no seas golosa, cariño, ¿vale? Dale una oportunidad, escúchalo. La letra P, la letra E, la letra D. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Vamos a ver, cariño, qué tipo de encuentro va a haber para vosotros. Un encuentro que Dios está probando. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Fíjate muy bien en las cartas, guapa, guapo. Fíjate muy bien, ¿vale? No en mi gorra de bruja. Mira, si te das cuenta, aquí hay un personaje que está lo que es en un nido. Está en una posición de reposo, cariño. Pero si te das cuenta, aquí, este hilo que sale del corazón, cariño, simplemente aquí se rompe. ¿Te das cuenta? No hay continuidad. No sigue. Continuidad. No hay corazón, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa, mi querido Aries? Siento que muchos de vosotros había una persona muy especial en tu vida, pero por X motivos, simplemente cada uno tomó rumbos diferentes o se separaron. Actualmente, con esa persona con la cual tú vas a recibir contacto o comunicación, esta persona te está extrañando, ¿vale? Y puede ser que ya está en otro nido, que otro ocupe su lugar. Puede ser, o otra está ocupando tu lugar, pero esta persona te extraña. ¿Cómo así, Richard, que otra ocupa mi lugar? Que otro ocupa mi lugar. Hello, Richard. Sé claro. Que ya tiene pareja, guapa, guapo. Que ya tiene pareja, que ya tiene familia, que ya tiene novio o novia o lo que le guste, cariño. Pero esta persona te lleva en su corazón y quizás por eso quiere hablar contigo, quiere expresarte muchas cosas. No digo que esta persona va a dejar lo que tiene. No, pero quiere hacer las cosas bien, cariño. Quiere formar parte de tu vida. Pero si tú me dices, Richard, no lo quiero, Richard, no lo quiero. Prefiero estar sola, prefiero estar solo. Bueno, la última palabra lo tienes tú. Vamos a ver cuál es la energía de él o de ella. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Aries, que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Ay, por Dios, cariño, ¿cómo te piensa? Y se siente avergonzado, se siente avergonzada, se siente triste. Y hay alguien que prácticamente es como que inclusive tiene que ir con ¿cómo se dice yo? Tiene que ir con palitos. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí hay un personaje que te recuerda porque sus ojos están viendo al suelo. Pero hay un león, cariño. Hay un león. Hay alguien que está pendiente de sus pasos, de sus movimientos. Entonces esta persona o la familia no te quiere, porque a lo mejor de repente no tiene pareja, pero la familia no te quiere, o los hijos, Aries, porque el símbolo de Leo también representa los hijos. A lo mejor tú me dices, Richard, todo sería perfecto, Richard, si su hijo, su hija estuviera de acuerdo con esta relación, pero lamentablemente sus hijos no me quieren. Cariño, esto es así, ¿vale? Mayormente esto pasa, esto es continuamente, pero tienes que ganarte el cariño de sus hijos. Puede ser, ¿vale? Pero veo que esta persona te piensa, te extraña, te recuerda. La carta también del emperador. Y cierras con la carta del 2 de pentáculos. Tiene ese deseo de volver a experimentar esa ilusión, esa fantasía, ese momento en el cual todo era perfecto entre vosotros. Porque tenemos la carta del emperador y la carta del loco o de la loca, cariño, ¿vale? Esta persona le gustaría volver a vivir otra vez la experiencia tan bonita que vosotros dos vivieron. Voy a preguntar para economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Me sale lo que es la carta del 3 de copas. Te viene una celebración en la parte económica. Si estás esperando un contrato, posiblemente, cariño, esa es tu celebración. Si estás esperando un préstamo, esa es tu celebración. Si estás esperando, yo que sé, un trámite legal, esa es tu celebración, mi querido Aries. Voy a sacar uno más.
Y la carta también de la luna. Y siento que esto va a beneficiar lo que es a tu familia, a tus hijos, inclusive también cubrir esos gastos que tú tenías pendientes o esas deudas, ¿vale? Entonces, corazón, algo viene para ti y es positivo. Vamos a ver las características. ¿Dónde está mi mazo? Aquí está. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, esta persona puede ser de elemento agua, pero también puede ser elemento aire, ¿vale? Me dicen, algunos de ellos o de ellas, cabello negro, cabello castaño, corto. Las personas que tienen el cabello claro, natural o pintado, rubia de pote, cariño, veo que tienen lo que es el cabello largo, sean hombres o mujeres. Muchos de vosotros, inclusive mi querido Aries, puede ser que tú tienes hijos y la otra persona también tiene hijos. Muchos de vosotros también pueden ser del mismo género, ¿vale? Vamos a ver. La carta del 8 de bastos. Te va a llegar mucha información, llamadas, mensajes, contactos, posiblemente de personas o situaciones que están fuera, en el exterior, cariño. Puede ser personas de elemento fuego. La carta del mago. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con otro Aries también. Siento que esta persona puede ser trigueño, trigueña, o puede ser blanco, blanca, pero está bronceado. Tiene algún tipo de tatuaje, te lleva siempre lo que es en su mente, pero siento que esta persona, cariño, a lo mejor de repente tú lo conociste en tus estudios, en tu trabajo, puede ser tu jefe, tu jefa, pero no sé por qué siento, Aries, que esta persona cree mucho en la magia, ¿vale? Mucho en la magia. Mira esta cartita, porque me sale lo que es la carta del mago. La carta también del emperador, hay una persona que tiene un cargo importante o posiblemente de carácter muy fuerte. Esta persona veo que es trigueño o trigueña o moreno. Puede ser mulato también, pero es una persona muy inteligente. Le gusta vestirse con colores muy vivos. A lo mejor de repente camisa roja, pantalón amarillo o como yo, todo hawaiano, corazón. Puede ser, ¿vale? Esta persona es una persona que tiene un cargo o tiene dinero, cariño, ¿vale? Un cargo o dinero. Te enseño las cartitas, mi querido Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. La carta del colgado. Hay una persona que quiere verte, hay una persona que quiere liberarse, hay una persona que está pensando en ti, cariño. Y posiblemente esa persona te va a decir que tú eres todo en su vida, mi querido Aries. Prepárate, cariño, prepárate, porque siento como que Cupido va a tocar tu puerta. Te quiero, corazón. Dime si te gusta mi look, ¿vale? Te quiero. Bendiciones y hasta la vista. Sé feliz, Aries.